en redes sociales, cómo se manifiestan las vías del inconsciente, la cual es una teoría de Sigmund Freud. Freud habla sobre los sueños, los lapsus, los actos fallidos y chistes, como formas en las cuales el inconsciente se manifiesta. Los sueños, los cuales contienen simbolismo y proyecciones, en redes sociales no aparecen literalmente como podrían ser, sino son publicaciones cargadas de frases profundas, imágenes estéticas o incluso situaciones de memes en doble sentido. Las historias o los posts que reflejan deseos del inconsciente podría ser una vida idealizada, relaciones perfectas o llenas de éxito, son parte de las manifestaciones de los sueños. El uso de filtro o edición de las imágenes, que es muy común en estos días, también son una manifestación o una forma de construir el yo ideal. Es como que las redes sociales fueran un escenario donde se proyectan las fantasías, los deseos, que son similares a la lógica de un sueño. Los lapsus son cualquier error digital que podríamos evidenciarlo así, que puede ser revelador. Los lapsus freudianos se pueden manifestar en errores al escribir, cuando utilizamos el autocorrector y publicaciones equivocadas o mensajes que salen. También enviar mensajes o historias a la persona incorrecta o comentarios impulsivos que luego pueden ser borrados, ¿verdad? O editados y modificados. Aunque aparentemente son errores técnicos, muchas veces revelan los pensamientos o las emociones también que las personas no querían expresar de manera consciente. Los actos fallidos, que son esas conductas contradictorias. En redes podemos publicar algo y luego eliminarlo, o seguir o darle like a alguien que se supone que no debería de interesarnos. Antes se manejaba mucho el stalk, o sigue siendo todavía perfiles, mientras que se afirma entre las mismas personas que no tienen un interés, pero andan stalkeando y buscando a esa persona. Son acciones que contradicen lo que la persona dice o cree, mostrando conflictos internos dentro de sí. Los chistes es la parte del humor como vía del inconsciente. Freud consideraba que un chiste es una vía privilegiada del inconsciente. En las redes podemos ver actualmente muchos memes que expresan ansiedades, deseos o frustraciones. En el caso del amor, sexo o algunas situaciones de fracaso y estrés. El humor oscuro o irónico, que permite decir cosas que serían incómodas, manifestarlas de una manera directa, también podríamos decir que el humor funciona como una válvula de escape para lo reprimido. Podemos concluir que las redes sociales no funcionan como un nuevo espacio, que las redes sociales funcionan como ese espacio donde el inconsciente se expresa. Desde la perspectiva del psicoanálisis de Sigmund Freud, los fenómenos de represión y defensa pueden observarse claramente en el comportamiento de las personas en el marco de las redes sociales. Cuando hablamos de represión, estamos hablando de un mecanismo inconsciente mediante el cual el ser humano, o en este caso una persona, puede excluir de su conciencia pensamientos, emociones o incluso deseos que le resultan inaceptables o incluso dolorosos. En el contexto de las redes sociales, esto puede manifestarse cuando una persona evita publicar o incluso reconocer aspectos negativos de su vida, como fracaso, tristeza o incluso inseguridad, mostrando únicamente una versión idealizada de sí misma. Así, los contenidos compartidos suelen ser una selección cuidadosa y filtrada que oculta pensamientos internos, manteniéndolos reprimidos fuera de la conciencia visible, tanto para sí mismo como para los demás que lo ven en las redes sociales. Por otro lado, cuando hablamos de mecanismos de defensa, estamos hablando de aquellas estrategias psíquicas que el yo utiliza para manejar la ansiedad generada por aquellos contenidos que han sido reprimidos por tensiones internas. Y es que en las redes sociales esto puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, en la proyección se observa cuando un usuario o una persona va a criticar aquello que le resulta inaceptable en sí mismo, como señalar la superficialidad o la necesidad de atención en otros perfiles. También estamos hablando de personas que utilizan la negación, por ejemplo, cuando alguien rechaza pensamientos negativos o evidencia de conflictos.
En conjunto, las redes sociales no solo funcionan como un espacio donde la dinámica entre la represión y la defensa se hace visible. Lo que no se muestra, es decir, la represión, es tan importante como lo que sí se muestra y se justifica. En este caso son las defensas. Esto permite entender que la identidad digital no es solo una expresión libre del sujeto, sino también una construcción atravesada de los conflictos psíquicos inconscientes que buscan el equilibrio y la aceptación emocional. Bueno, pues algunos de los síntomas que podemos observar hoy en día en las redes sociales, pues es la ansiedad por los likes, la necesidad de constantemente sentir la aprobación de las demás personas y estarnos comparando pues con las vidas de otras personas, ¿verdad? Un ejemplo es que cuando una persona sube alguna publicación, le da ansiedad si no recibe los likes que él tenía en mente, ¿verdad? Entonces le empieza a dar ansiedad y empieza a compararse. Hay personas pues que hasta eliminan la publicación si no llega a cierta cantidad de likes. También suelen compararse con la vida de otras personas y necesitan pues constantemente que validen lo que están haciendo, ¿verdad? Todo esto pues la verdad es que no es superficial, sino que reflejan conflictos internos pues no resueltos, ¿verdad? Como inseguridades o falta de autoestima. ¿Qué tal? Mucho gusto. El tema que yo voy a ejemplificar es sobre las tópicas freudianas. Las tópicas freudianas, recordamos la primera, que era donde se encuentra el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente siendo esa parte de la mente en donde está todo lo que tenemos presente en nuestra mente. Luego la parte preconsciente es esos recuerdos que tenemos accesibles a nuestra mente y que podemos traer al presente. Y luego está el inconsciente, que es esa parte donde se guardan todos esos contenidos reprimidos, los deseos, los conflictos, recuerdos que no podemos traer a nuestra memoria actual, que no son accesibles. Y luego está la segunda tópica freudiana, que es donde está el ello, yo y superyo. Siendo el ello esa parte primitiva, esos impulsos, deseos, esa necesidad de placer inmediato que tenemos en la mente. Luego está el superyo, que es esa parte de nuestra mente en donde se van las creencias, los valores, la moral, los ideales, las creencias, y que entra en conflicto con lo que queremos o lo que quiere nuestro ello. Y el superyo, esas decisiones de ¿será que está bien lo que estoy pensando o será que está mal? Y por último, la parte del yo, que es ese balance o esa parte de nuestra mente que tiene que balancear entre lo que quiere el ello y lo que el super yo piensa que es correcto para tomar decisiones en respecto a lo que vamos a hacer. En relación a nuestro tema que seleccionamos, las redes sociales, podemos observar que estas tópicas se pueden ejemplificar de una manera. Por ejemplo, si tuvimos un problema con algún familiar o algún amigo y estamos muy enojados, nuestra parte consciente va a compartir un meme o una indirecta en redes sociales pensando, pues es solo algo que yo vi y me gustó, o algo que me gusta. Pero luego está nuestro preconsciente que piensa, quizá quiero que alguien que conozco lo vea. Y nuestra parte inconsciente es esa que tiene ese deseo, esa necesidad de explotar y transmitir ese enojo, esa frustración que tenemos, pero sin reclamarlo directamente. Y si lo vemos desde el lado de la segunda tópica freudiana, podemos pensar que el ello es ese enojo, esa frustración, esa ira que sentimos en el momento de estar enojados, que es ese deseo de sacarlo de cualquier forma, de cualquier manera. Y luego está el super yo que nos dice, bueno, pero estaría mal si yo le pego a esta persona, si yo le grito a esta persona, si yo hago algo malo hasta esa persona. Entonces nuestro super yo entra en ese conflicto de pensar, el ello es lo que quisiera hacer, y el super yo es esa creencia, ese valor, esa moral que tenemos de cuestionar lo que queremos. Y luego entra el yo, que es quien decide, bueno, no voy a hacer nada directamente a la persona, pero voy a compartir una indirecta o un meme en Facebook para que la persona quizá lo vea. Entonces podemos ejemplificar que el uso de las redes sociales también tiene algunos ejemplos donde podemos observar el ello, el yo y super yo, y el consciente, preconsciente e inconsciente según Freud. Gracias. El siguiente punto a tratar son los mecanismos de defensa. Debemos recordar que los mecanismos de defensa es un proceso inconsciente que se utiliza para protegernos de la ansiedad que podamos tener. Estos fueron propuestos por Sigmund Freud y fueron desarrollados posteriormente por Anna Freud. Para entendernos mejor, vamos a imaginar un caso que es el tema de las redes sociales. Entonces vamos a suponer que una persona subió una fotografía a Instagram y recibió pocos likes. Entonces esto genera una cierta inseguridad en la persona.
Entonces, el primer uno de los mecanismos de defensa que podría aparecer es la negación, porque podría pensar la persona que, bueno, no me importa, los likes no significan nada. Entonces la persona está en negación de los resultados que obtuvo a través de los pocos likes que obtuvo su fotografía. Luego puede aparecer lo que es la represión. Esta dice como que evitar pensar cómo se siente realmente la persona, entonces reprime esos pensamientos. Otra puede ser la proyección. La proyección es que está diciendo que podría decir que la gente es una envidiosa y por eso es que no reaccionaron a su foto. Otro mecanismo de defensa es la racionalización, donde la racionalización justifica que seguro es una mala hora para poder subir la fotografía y que no se está cumpliendo con el algoritmo de la plataforma. Después existe otro mecanismo de defensa que se llama el desplazamiento, donde el enojo, la frustración y las inseguridades lo puede trasladar a sus amigos, familiares, y ese enojo se lo transmite a ellos por cualquier cosita que los otros hagan. Esta persona podría explotar. Otro mecanismo de defensa tenemos la regresión, que es donde está buscando una atención excesiva a la persona, porque cómo es posible que no haya obtenido tantos likes, y puede comportarse de una forma más inmadura referente a los pocos likes que obtuvo. Y el penúltimo mecanismo de defensa es la formación reactiva. La formación reactiva es que muestra una actitud como que exageradamente segura de que todo está bien, como que si nada le importara, pero realmente se siente muy inseguro con la situación en la que está pasando. Y finalmente tenemos lo que es la sublimación, que es el más saludable, donde la persona usa esa experiencia para lo que es mejorar su contenido, enfocarse en actividades que le puedan llegar a hacer sentir bien. Entonces, a resumidas cuentas, tenemos la negación, la represión, proyección, racionalización, desplazamiento, regresión, formación reactiva y sublimación. Esos son los 8 mecanismos de defensa que fueron planteados por Sigmund Freud. Y bueno, como conclusión podríamos decir que estos mecanismos de defensa nos ayudan a lo que son mejorar nuestras emociones difíciles, pero es importante también reconocerlo para no afectar lo que es nuestro bienestar. Gracias. Bueno, ante este tipo pues de conductas de las redes sociales, de cómo se comporta cada persona, pues el psicoanalista no ve únicamente la superficie de lo que está pasando, sino que se enfoca más en entender qué es lo que hay de atrás pues de todos estos comportamientos, ¿verdad? Pues nos ayuda a descubrir los deseos, los conflictos inconscientes que están influyendo en el comportamiento de la persona. Es importante pues entender que las redes sociales no siempre pues mostramos quiénes somos en realidad, sino que mostramos lo que queremos que los demás vean para que nos admiren y nos acepten en la sociedad.